Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a nuestro programa Panorama Histórico del Cristianismo. Gracias por acompañarnos. Y en esta ocasión seguiremos avanzando en el estudio de los documentos del Nuevo Testamento para dar paso después a la historia posterior, ya del Nuevo Testamento, cuando tendremos que investigar qué pasó con la iglesia cristiana en los primeros tiempos del judaísmo, poco antes de la destrucción de Jerusalén. Pero por lo pronto vamos a investigar los documentos que tenemos por delante, cuáles son las cartas del apóstol San Pablo. Queremos examinar, recordemos, son 13 cartas reconocidas como suyas. Hay una 14ª, que es la Epístola a los Hebreos, que si bien se duda de quién pueda ser el autor, porque allí no dice que fuera Pablo, pero muchos autores, debido a la escritura que tiene, a su contenido especialmente, suponen que se trata de Pablo. Y así después el resto de las cartas que se llaman católicas, desde Santiago, Pedro, Juan, Judas, y luego finalmente un estudio del Apocalipsis como documentos básicos del cristianismo del primer siglo. En esta ocasión vamos a examinar entonces ya las cartas. Miramos en las emisiones anteriores un poco del trasfondo de la ideología del apóstol Pablo, y en esta ocasión las primeras cartas de Pablo, esto es primera y segunda de Tesalonicenses, que es el documento que comenzamos a mirar a continuación. Las primeras cartas escritas en el año 51, ambas cartas, primera y segunda de Tesalonicenses. Vamos a refrescarnos cómo sucedió que aparecieron estas cartas. Esto es, uniendo el contenido de las cartas con el desarrollo de la historia de Hechos de los Apóstoles. Para ello vamos a repasar rápidamente un poco la historia del segundo viaje misionero, que es el ambiente, el trasfondo en que el apóstol Pablo escribió entonces ambas cartas a Tesalónica. Vamos a mirar entonces el saludo final antes de partir de Filipos de Macedonia. Recordemos lo que le había pasado allí según Hechos capítulo 16, cuando concluye con el azote que recibió Pablo con Silas y la conversión del carcelero. Y entonces allí los despiden. Y el texto que miramos ahora nos dice: entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Hechos capítulo 16. Esto forma parte del viaje, del segundo viaje misionero. Vamos entonces a ver en el mapa el desarrollo de esta situación, de Hechos capítulo 16, pero vamos a arrancar desde el comienzo, desde que comienza el viaje misionero. Es unos versículos antes del capítulo 16. Como miramos allí en la imagen, desde Hechos capítulo 15, 40 y todo el capítulo 16, nos narra la salida de Pablo con Silas en su segundo viaje misionero. Arrancan desde Antioquía, podemos guiarnos allí. Esto es un repaso muy rápido nada más para llegar al lugar desde donde se supone que el apóstol escribió ambas cartas a Tesalónica. Desde Antioquía de Siria entonces recorre las regiones de Siria y Cilicia, también van hacia Derbe, Listra, recorren también la región de Frigia y Galacia, pero dice el texto bíblico en Hechos 16 que el Espíritu Santo les impidió predicar la palabra en Asia, como estamos mirando allí en el mapa. Luego entonces, desde Asia, ellos van en dirección a Misia, y de Misia quieren subir hacia Bitinia. El Espíritu Santo nuevamente, o Espíritu de Jesús, dice el texto, tampoco se los permite. Entonces bajan a Troas, y allí Pablo tiene una visión de ir a predicar en Macedonia. Un hombre pues le pide allí que se acerque a Macedonia para transmitir la palabra de Dios. Pues entonces se encaminan hacia ese lugar, cruzan la isla de Samotracia, llegan al puerto de Neápolis, y entonces quedan en Filipos, que es la porción que miramos recién de cuando se despide de Lidia y termina el capítulo 16. Comienza el capítulo 17, miramos acá, van hacia dos ciudades cercanas, Anfípolis y Apolonia, para llegar entonces a Tesalónica, que es el lugar que va a recibir las cartas un poco tiempo después. Luego de Tesalónica se dirigen hacia Berea, bajan hacia Atenas, y entonces allí comienza el capítulo 18 de Hechos de los Apóstoles.
Este tercer viaje misionero va a culminar en el versículo 22. Bien, luego entonces de Berea se cruzan a Corinto, y desde Corinto, miramos acá, allí sí, envían la carta a Tesalónica. Ambas cartas salieron desde la ciudad de Corinto, como ya vamos a mirar según algunos versículos que lo indican de Hechos de los Apóstoles. Bien, entonces viajan hasta Cencrea, un puerto cercano. De Cencrea se cruzan a Éfeso, de Éfeso a Cesarea, ya hacia el sur, van después a Jerusalén y retornan a su base de operaciones, esto es la iglesia de Antioquía. Hechos capítulo 18-22, con lo cual termina el segundo viaje misionero. Esto es en esencia el recorrido que hicieron Pablo y Silas al predicar la palabra, habiendo salido desde su base de operaciones Antioquía de Siria y retornando nuevamente, según miramos aquí en el gráfico. Bien, dice el texto acá que pasando por Anfípolis, ya dejando Filipos, vamos a adentrarnos en Tesalónica para recordar el trasfondo y así ubicar entonces el contenido de ambas cartas que Pablo dirigió desde Corinto a Tesalónica. Pero miremos cuando él está aproximándose a Tesalónica. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Tal vez nos preguntaríamos, ¿qué se conoce de Anfípolis y Apolonia? Pues no dice el texto bíblico que hubiera sinagoga. Recordemos que otro tanto ocurrió también allí en Filipos, donde había un lugar de reunión donde se reunieron las mujeres. Desde Filipos a Anfípolis hay unos 53 kilómetros hacia el sureste. Anfípolis era la capital del primer distrito de los 4 que tenía la provincia romana de Macedonia. Luego de Anfípolis se recorren otros 50 kilómetros hacia el suroeste en dirección a Apolonia, Anfípolis a Apolonia. Y luego entonces de Apolonia a Tesalónica otros 60 kilómetros al noroeste. ¿Qué nos indica esto? Que hicieron un recorrido de más de 160 kilómetros desde la flagelación, la golpiza que sufrieron, recordemos, en Filipos, cuando lo del carcelero, y entonces ellos llegan hasta Tesalónica, que será una amada iglesia, no así la sinagoga en la que van a introducirse, pero todos magullados, 160 kilómetros con ese afán de predicar la palabra de Dios. Veamos entonces ahora cuando Pablo entra en la sinagoga de Tesalónica. Acá tenemos el texto que nos dice: según su costumbre, Pablo entró allí y por 3 sábados dialogó o razonó con ellos a partir de las Escrituras. Esto es lo que Pablo solía hacer cuando iba a las sinagogas. De aquí muy poca gente va a salir interesada en el mensaje del apóstol Pablo. Nos dice que los judíos estaban abiertos a escuchar mensajes que fortalecieran sus cualidades raciales, y sobre todo si venían o provenían desde Jerusalén, y además siendo Pablo un hombre muy locuaz y se entendía que había sido rabino, con más razón era escuchar la palabra de Dios con seguramente algún mensaje de interés que fortaleciera los vínculos raciales. Pero miremos entonces, recordemos la estrategia que Pablo usó para predicar el Evangelio en Tesalónica, según se desprende de Hechos capítulo 17. Fue el sábado a la sinagoga, el texto nos dice que por 3 sábados consecutivos, donde encontró personas receptivas al mensaje. Predicó usando como base la Escritura y presentó la historia de Jesús. Así fue también la misma estrategia que usó Jesús después de la resurrección con los discípulos a Emaús. Personas receptivas, eran los 2 amigos camino de Emaús. También usó el Antiguo Testamento, tanto que los amigos luego dicen: no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba en el camino y nos abría las Escrituras. Y luego entonces presentaba el aspecto histórico del cumplimiento de esas profecías. Como dice el texto que leemos, y explicaba y demostraba por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Miremos esta lectura interesante que extraemos de lo que pasó allí en Tesalónica. Después de dejar a Filipos, Pablo y Silas fueron a Tesalónica. Allí se les dio la oportunidad de hablar a grandes congregaciones en la sinagoga judía. Su apariencia evidenciaba el vergonzoso trato recién recibido
en Filipos, y requería una explicación de lo que había sucedido. Recordemos, más de 160 kilómetros habían caminado estos misioneros de un lugar a otro para poder llegar a destino de Tesalónica. Y ellos dieron la explicación sin ensalzarse a sí mismos, sino magnificando a aquel que los había librado. Nos escribe Elena White allí en uno de sus libros para recrear el momento que esta gente vivió cuando se llegó a Tesalónica. Lo cierto es que allí surge la iglesia que con el tiempo se separará de la sinagoga, como dice el texto bíblico, y algunos de ellos que asistían a la sinagoga se persuadieron o creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Una sinagoga grande, por cierto, pero gente abierta a escuchar tremendo mensaje de la aparición del Mesías, que era creencia común con el judaísmo. ¿Cómo es que nace la iglesia tesalónica? Acordémonos, el texto nos dice que algunos de los judíos de Tesalónica se persuadieron con la exposición de Pablo de que las profecías mesiánicas se relacionaban con el Jesús histórico, que había ocurrido unos pocos años atrás. Las cartas datan del año 51 y él, Pablo, había visitado poco antes esta iglesia, así que menos de 20 años habían pasado desde los sucesos del Calvario hasta que Pablo está escribiendo, así que era muy reciente, muy conocido por mucha gente que predicaba estas cosas. Y algunos de ellos, dice el texto, se persuadieron y se juntaron con Pablo y Silas. Y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles no pocas. Uno de esos miembros de la sinagoga de Tesalónica fue Aristarco, que colaboró más tarde con Pablo y en cierto momento también fue prisionero con Pablo, según nos cuenta Colosenses capítulo 4, versículo 10. Como dice el texto, que lo leemos ahora, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, cuando él escribe una carta a Colosas, en el Asia, y Marcos es otro también que está en el grupo, el primo de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, y si fuera vosotros recibidle, y Jesús llamado Justo, otro más, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Bueno, este Aristarco forma parte, allí él fue ganado en aquella sinagoga de los judíos que luego rechazan el mensaje. Ya vamos a mirar. Y le acompañaron, este otro texto que nos habla de otro miembro también de esa sinagoga de Tesalónica. Veremos a Segundo. Y le acompañaron desde Macedonia hasta Asia, Sópater, de la iglesia de Berea, que es la siguiente después de Tesalónica, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, recordemos de Listra, y de Asia, Tíquico y Trófimo, que eran de Éfeso, perteneciente al Asia Menor. Otro miembro más fue Jasón, que era más bien rico este señor, recibió a la iglesia en su casa, cuando ya no fueron bienvenidos en la sinagoga. También ayudó con la fianza para evitar el arresto de Pablo. Cuando fueron sorprendidos, Pablo estaba ausente en aquella ocasión. Vemos que griegos piadosos, como dice Hechos 17:4, eran gentiles que simpatizaban con el judaísmo y asistían a la sinagoga, pero no eran conversos. Solamente piadosos, es decir, no se habían circuncidado. O simpatizantes, podríamos decir también hoy en términos modernos. Este era un fenómeno común en los días de Pablo y fueron un puente para alcanzar a aquellos gentiles que no tenían conocimiento del judaísmo ni del Antiguo Testamento. Toda esta gente van a ser los receptores de la carta que Pablo, meses después, él va a escribir, pero avanzando desde Tesalónica, luego va a Berea, baja hasta Atenas, se cruza a Corinto y allí es que escribe una carta a estos amigos de Tesalónica. Miramos más y ahora sí empiezan los problemas con los judíos y sus celos. No toleran la predicación de la aparición del Mesías en la forma en cómo Pablo lo presenta, un hombre que fue ajusticiado por el Imperio Romano. El texto pues nos dice, los judíos sin embargo llenos de envidia y consiguiendo la ayuda de algunos individuos perversos que merodeaban en la plaza, reunieron al populacho y provocaron un alboroto en la ciudad. Y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Y entonces los llevan allí ante el magistrado. Politarca le va a llamar el nombre técnico de esa gente allí. Pero no hallándolos, arrastraron a Jasón
y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, o politarcas, y gritaban: estos, Pablo y Silas, que trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón, que ahí estaba detenido. Pablo y Silas no estaban en ese momento allí en el domicilio de Jasón cuando apareció la turba. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Acordémonos que este es uno de los argumentos que van a usar los judíos en general. Lo usó Tértulo en su momento también, diciendo que contravienen, cuando le habló de peste o plaga social, si nos acordamos, era el argumento que usaban, aún el Sanedrín y el populacho judío en general. Era la acusación básica, la misma también que fue dirigida contra Esteban y aún contra Jesús también, que había surgido un nuevo rey que se oponía a las leyes civiles, políticas imperantes en el momento, con lo cual rechazaban a Jesús como rey y aceptaban el reinado mundano, temporal, que estábamos viviendo en ese tiempo de opresión, y con eso consecuentemente los judíos rechazaban el reino de Dios. Agrega más el texto: y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Entonces detienen a Jasón, pero como el hombre muy probablemente tenía dinero, el texto nos dice que, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Estas autoridades civiles pues prefieren recibir dinero que tomar otra medida allí más drástica que pretendían los judíos, llamémosle ortodoxos o conservadores, que rechazan el mensaje cristiano del apóstol Pablo. Lo cierto es que la iglesia comienza a establecerse allí, como miramos, e inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, que es el siguiente destino. No sabemos si el apóstol Pablo escribió alguna carta a Berea. Sí hay cartas que él escribió que se perdieron, como la que cuenta, escribiendo a Colosas, una carta escrita a la Odisea. Esa carta sí se perdió, no hay rastros, aunque ahí aparecieron, como es dable esperar, cartas apócrifas, y una de ellas dice ser carta de Pablo a la Odisea, pero al estudiarla allí no da evidencia de que procediera de la mano del apóstol. Pues lo que vamos a hacer con este trasfondo es hacer un estudio de la carta en sí a los tesalonicenses, las dos cartas, recordemos, escritas en el año 51. Miramos este mapa para refrescarnos. Aquí tenemos el segundo viaje misionero de Pablo. Recordemos los años 49 al 52. Poco antes de que termine ese viaje, en el 51, es cuando los estudiosos creen que escribió el apóstol. Esto es, miramos allí el número 20, donde dice Filipos. Allí entonces, desde allí sale el grupo, entonces van, y ahora miramos el color amarillo allí para mirar allí el mapa, poder guiarnos. Entonces dijimos que era Anfípolis y Apolonia. Luego entonces seguimos pulsando, miramos los dos lugares, dijimos, y finalmente el número 23, que es Tesalónica. Luego entonces se cruza el número 24 a Berea, ahí seguimos guiándonos por el color amarillo, Berea. Luego entonces se baja hasta Atenas, eso está más hacia el sur de Grecia, antiguamente llamada Acaya. Luego se cruzan a Corinto, ahí ya está en color verde, y desde Corinto entonces, ahora sí, sale la carta en dirección a, ahí miramos la flecha, hacia Tesalónica. Eso es lo que nos interesa. ¿Qué mensaje les daba a esos nuevos hermanos? Recordemos, escribe a judíos, no los de la sinagoga, que lo rechazaron, no solamente allí en Tesalónica, también en Berea. Curiosamente, cuando Pablo llega a Berea, es bien recibido, la sinagoga escucha, acepta el mensaje, pero en esto aparecen judíos ortodoxos que vienen desde Tesalónica. Se viajaron sus tantos kilómetros para llegar allí hasta Berea y hacer un escándalo, y Pablo tuvo que salir de Berea y ahí se encamina hasta Atenas. Y cuando los hermanos lo encaminan, pues él da instrucciones a sus dos compañeros, Timoteo y Silas, que ellos no iban a ir con Pablo. Pablo está solo en Atenas, o viaja solo a Atenas, que cuando puedan regresen, y allí es cuando Timoteo se va a encaminar a Tesalónica para ver cómo está esa gente, y cuando Timoteo viene entonces, ahí es cuando Pablo va a escribir una carta
gracias al informe positivo que Timoteo trae de esta gente que estaban muy apenados por el maltrato sufrido al apóstol. Miremos pues entonces, hagamos un breve examen de ambas cartas en lo que podamos y especialmente examinar partes que son sumamente importantes hasta el día de hoy. Una que se encuentra en la primera carta, esto quiero adelantar ya, en el capítulo 4, que describe la segunda venida de Cristo de un modo impresionante, que va a contrapelo de una creencia popular moderna hoy que se llama rapto secreto. Vamos a ver si podemos mirar esa porción de la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, y lo propio también con la segunda carta, el capítulo 2, otro tema sumamente importante como es la aparición del hombre de pecado, el misterio de iniquidad, lo que los cristianos llamaron el anticristo. También Pablo allí escribe un mensaje sumamente revelador, que hasta el día de hoy es un mensaje que tal vez sean las dos partes más importantes de ambas cartas, aunque hay cosas otras sumamente importantes, pero esto en términos modernos y sobre todo proféticos o apocalípticos. Bien, vamos entonces a examinar la carta. Como tenemos acá un pequeño bosquejo sugerente, dividimos esta carta en varias partes. La primera, los saludos, que miramos acá. Luego entonces la reseña del ministerio de los tesalonicenses. Vamos a ver ciertos versículos y las relaciones que hay con ellos. Esto es todo el capítulo 1, el 2 y aún el 3 también. El agradecimiento por su fiel testimonio son los primeros versículos del capítulo 1 hasta el versículo 10, la gratitud que Pablo tiene por la obra que ellos hacen. Pero vamos a mirar capítulo 1, versículo 5 en adelante. Esto es la reseña, una pequeña historia de la fructífera aceptación que el Evangelio tuvo allí en Tesalónica. Miramos pues entonces, primera carta, recordamos, estamos con la primera carta, capítulo 1, desde el versículo 5 en adelante. Miremos las muy amables palabras que el apóstol Pablo trae hacia esta gente. Dice así: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Examinemos aquí lo que dice acá el versículo. Nos está diciendo que el apóstol Pablo siempre confió en el poder del Espíritu Santo, además de las palabras que le escogía, lógicamente, pero creía que era el poder de Dios que le acompañaba, y Espíritu Santo, como agrega aquí en la carta, y es lo que tocaba el corazón de estas personas, con una certidumbre tal que la gente se conmovía al escuchar el mensaje tan pleno que él traía. Así sigue entonces versículo 6 en adelante. Miramos. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Recordamos la tribulación, ya la miramos, el trasfondo histórico. Cuando Pablo llegó allí, apenas 3 sábados, y ya lo echaron, diríamos nosotros, pero hubo gente que creyó, pero aún así, predicando allí con ellos, acordémonos de Jasón, él vivía en la casa de él, los judíos no aguantaron tanto, y entonces expulsaron a Pablo. Es decir, Pablo sufrió mucho allí en Tesalónica por parte de sus opositores. Fue tan ácido la relación, tan violenta el trato de los judíos, que también Pablo lo sufrió en Berea, cuando estos judíos se trasladan desde Tesalónica a Berea. Por lo tanto, Pablo entendía que habían sufrido tribulación, ya que él era su padre espiritual, su maestro, y ellos sufrían al ver que el mensaje no estaba siendo dado como tenía que ser. Pues de eso trata entonces estos primeros versículos, donde el Pablo escribe a esta gente simpatizando con la pena que ellos tenían. Miremos un poquito más estos versículos que estamos examinando. Dice versículo 7 ahora a continuación: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Efectivamente, esta iglesia, una iglesia preciosa. Recordemos, distingamos entre los judíos ortodoxos que persiguieron a Pablo y estos cristianos allí, tanto judíos, que los había algunos, recordemos Aristarco, Segundo, Jasón, como también una buena cantidad de gente de origen gentil, griega, y que se convierten finalmente por ese fervor en ejemplo para las otras iglesias, iglesia de Berea, iglesia de Filipos, que es el norte allí de Macedonia, aún para Acaya, dice el texto, o sea, la gente del sur, o Grecia,
que esto es ya Corinto, Atenas, Cencrea, en fin, los lugares donde Pablo estaba ministrando la palabra de Dios. Vamos a mirar más todavía. Quiero invitarles a que examinemos ahora el versículo del capítulo 2. Vamos a empezar a leer el ministerio que Pablo tuvo allá en Tesalónica. Él hace un recuento, una reseña. En el capítulo 2 aparece de esta carta que estamos examinando a estos amigos que él había conquistado, ganado para la fe en Tesalónica. Capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante, leemos lo siguiente. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, ¿nos acordamos? Y que habían pasado más de 160 kilómetros desde Filipos, pasando a Anfípolis, a Polonia, hasta que llegan a Tesalónica. Como sabéis, tuvimos denuedo o esfuerzo y con intrepidez en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, sufrida tanto allí en Filipos, los azotes que tuvieron allí, como también en la misma Tesalónica de los judíos no creyentes. Y estos miembros jóvenes, nuevos, como Aristarco y tantos otros nuevos, ganados por Pablo, ellos vieron el fervor de su líder, y entonces ellos abrazaron con más candor la verdad del Evangelio. Todavía dice más, versículo 3 en adelante. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Allí el apóstol señala la conducta que él y sus amigos tenían. Recordemos que quienes le acompañaban eran Silas y Timoteo. Ellos fueron los tres grandes líderes que estuvieron allí, los apóstoles también se les llama, los autores de paso de la carta, así es como arranca, tanto la primera como la segunda carta. Pablo, Silas o Silvano, es el nombre que le da allí el texto, que es, los estudiosos suponen que es el mismo nombre, y Timoteo a los hermanos de Tesalónica. Y notemos la conducta ejemplar que ellos tuvieron, como se espera de cualquier misionero, predicador, que llega a un lugar para abrir la obra, como era acá en esta zona inhóspita, como ocurrió en Tesalónica. Seguimos leyendo más todavía desde esta carta a los tesalonicenses. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Si hubiera sido para agradar a los hombres, Pablo se hubiera conchavado, haber hecho buen arreglo con aquellos judíos opositores, pero Pablo estaba tan impactado con el mensaje de Cristo que él llevaba en su corazón. Recordemos, los sucesos habían pasado aproximadamente 20 años atrás, desde el año 31 a la escritura de la carta, año 51. Y Pablo tenía fuego en su corazón que lo llevó consigo hasta el día de su muerte, en el año 67. Por lo tanto, él no iba a agradar al hombre, era agradar a su Dios, que lo sacó del pecado, de ignorancia e incredulidad en la persecución que hacía a los cristianos cuando él no conocía a Cristo. Esto es lo que Pablo está trayendo allí ante esta gente. Miremos más todavía el versículo. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras. Nuevamente, el modelo de ejemplo que tuvo Pablo, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Y vamos a leer más corrido todavía. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, ya que Jesús había enseñado que el obrero es digno de su salario. Y aún así, ni aún así Pablo se valió de este derecho que Jesús les concedía, que aquellos que predicaran el Evangelio vivieran del Evangelio. Pablo trabajaba con sus manos, como vamos a leer un poco después. Nos acordamos que él vivía de su oficio. Allí en Corinto se encontró con Priscila y Aquila, y allí entonces llevan un ministerio, esto es Hechos capítulo 18, de predicación, pero él vivía de sus manos, haciendo tiendas, o tejedor de tiendas de campaña o tabernáculos también, o carpas. Miramos más todavía el versículo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros
que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Realmente las palabras de Pablo son elogiosas para esta gente que fueron cariñosos con ellos y apoyaron a Pablo y a Silas en medio de esa persecución que sufrieron de los judíos de Tesalónica. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Lo que muestra que Pablo estuvo un tiempo, más allá de aquellas 3 semanas o 3 sábados que predicó en la sinagoga, él se movió con aquel pequeño grupo que se había formado y estaba creciendo, mayormente de origen gentil. Bien, esta es la esencia de esta primera parte que estamos mirando de la carta de Pablo. Miremos más todavía. En el capítulo 3, vamos a meternos ahora, los primeros versículos, el propósito de la visita de Pablo, la visita de Timoteo, es decir, Pablo envía a Timoteo. Pablo está preocupado en Corinto, después de haber sido expulsado también de Berea por causa de estos judíos de Tesalónica, llegó a Atenas, Hechos 17, Hechos 18 está en Corinto, pero entonces él le había dado instrucciones que Timoteo, su joven colaborador, se fuera a Tesalónica y mirara cómo estaban aquella naciente iglesia. Él estaba preocupado que lo que había sembrado no llegara a perderse, como lo va a decir. Leemos pues entonces la primera carta de a los tesalonicenses, capítulo 3 ahora, desde el versículo 1. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, recordamos Hechos 17, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Él reconocía que Dios le había indicado ya en revelación que sufriría mucho por predicar a los gentiles, y entonces él ya lo estaba viviendo, y entonces pero pedía que esta joven iglesia no sufriera, porque ellos mismos estaban sufriendo también oposición aún de sus compatriotas. Vamos a mirar en el capítulo 2, versículo 14, una porción un poquito anterior a esta que leemos, donde Pablo da palabras de aliento a estos hermanos, capítulo 2, versículos 14 al 16. Miremos el lenguaje que utiliza y de los judíos opositores también. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea. Notemos, o sea, ya estaban siendo imitadores. Estaban imitando lo que otros ya habían vivido antes. Y eran, en este caso, judíos perseguidos por judíos. Y acá eran gentiles perseguidos por gentiles también. Como vamos a leer. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación, Tesalónica, las mismas cosas que ellas, las de Judea, padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres en la predicación de la palabra, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. El desagrado de Dios, y Pablo escribe esto en el año 51, ya estaba viniendo en los planes de Dios la destrucción absoluta de Jerusalén, cosa que ocurrió en el año 70. Casi 20 años más tarde fue raída de raíz toda esta ciudad, la población, con el templo también. Y fue por consecuencia de haber dado muerte al Cristo, y así también los judíos oponerse al mensaje cristiano, como lo había hecho Saulo, e impidiendo que el mensaje llegue por todos lados, que se distribuya por diferentes partes, lo que colma la ira de Dios, y finalmente Dios decidió destruirlos. Vamos otra vez al capítulo 3, miremos ahora desde el versículo 4 en adelante el informe que Timoteo va a traer desde Tesalónica a Pablo, para darle aliento, consuelo, como un padre espiritual que quiere recibir buenas noticias de sus hijos que están en la distancia. Leemos pues entonces capítulo 3. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. Envió a Timoteo,
no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Y miremos ahora entonces el informe que trae Timoteo. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, allí Pablo recupera ese aliento, ese ánimo para seguir predicando la palabra. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Como un hijo espiritual, en este caso la iglesia de Tesalónica, pueden fortalecer el ánimo de su padre espiritual que sufría tribulaciones por diferentes partes. Vamos a mirar a continuación ahora del capítulo 4, que es lo que a muchos quizás nos puede interesar. Primera carta, capítulo 4, la primera porción antes del estudio de la segunda venida, que se va a mirar desde el versículo 13, la verdadera santificación corporal. Miremos esto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, desde el versículo 3 en adelante. Miremos el lenguaje que Pablo utiliza acerca del cuidado que debe dársele al cuerpo. Y Tesalónica, siendo un lugar, recordemos, de origen gentil, allí en Europa, en la provincia de Macedonia, pues era propicio que allí cundiera, como pasó en Corinto, aún en Atenas, el descuido al cuidado del cuerpo. Miremos entonces capítulo 4, versículo 3. Dice así: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Recordemos, este es un tema sumamente importante. Lo fue durante los tiempos del Antiguo Testamento, lo es aquí con el apóstol Pablo, lo es en tiempos modernos también. Este es un problema muy serio que se extiende penosamente aún entre aquellos que profesan ser cristianos. En algunos casos hasta se justifican, hasta líderes también están involucrados en situaciones de fornicación con miembros femeninos de su congregación, una cosa sumamente desagradable, repulsiva. Pero entonces el apóstol Pablo está dando sus consejos contundentes para que hasta el día de hoy sigan siendo eficaces, porque a la vista de Dios el cuidado del cuerpo como templo del Espíritu Santo es sumamente importante. Este tema Pablo lo va a escribir un poco después, pero ya en la carta dirigida a los Corintios. Pero aquí, mientras tanto, miremos cuánto más nos va a decir acerca de la verdadera santificación corporal. Miremos el siguiente versículo. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, y como ya os hemos dicho y testificado, cuando Pablo estaba presente allí enseñando la palabra en aquella comunidad. Pues notemos ahora, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero aquellos que obedecen el mandamiento, y es retener la santidad, desechar las prácticas concupiscentes, pasionales, que caracterizan a los gentiles, y una de las principales es el tema de la fornicación. Un argumento que Pablo trata en esta carta para que estos hermanos sean muy cuidadosos con ese asunto, para que no traiga descrédito, como sí ocurrió allí luego en la iglesia donde él estaba trabajando, allí en Corinto. Pero esto pasó tiempo después, ya cuando él ya se traslada, y entonces va a escribir durante el tercer viaje. Esto es durante el segundo viaje, la carta a Tesalónica. En el tercero, años más tarde, escribe una carta a Corinto donde hubo ese problema, según cuenta, ya veremos en el capítulo 5. Pero seguimos avanzando ahora todavía, examinando más, y entramos con los consejos acerca de la laboriosidad. Pablo había escrito, porque ocurre que lo que viene a continuación, poco después de la segunda venida, los tesalónicos o tesalonicenses lo tomaron mal, o lo interpretaron mal. Y es que en lugar de prepararse para la venida, muchos de ellos se convierten en holgazanes, pues Cristo ya viene. Eso vamos a mirar ahora. Por lo tanto, el consejo que va a dar ahora es importante. Pablo ya advertía que sean laboriosos, porque luego en la segunda carta, escrita
unas semanas o meses después, amonesta contra la holgazanería por el mensaje de la inminente segunda venida de Cristo que él va a dar en la primera carta. Miremos pues entonces el consejo que Pablo da, capítulo 4, versículos 11 y 12. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, aún incluso dando ejemplo Pablo, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Es decir, sean laboriosos, usen sus manos, compartan incluso de sus ganancias o de sus posesiones para aquellos que tienen necesidad. Pero entramos entonces, reitero, un tema sumamente importante, cuál es la segunda venida de Cristo, la forma en cómo él lo describe. Vamos a leerlo, comentarlo también, y reitero que esta carta llegó, pero los tesalonicenses la leyeron y algunos de ellos se confundieron creyendo en que era tan inminente que no hacía falta trabajar, por lo cual Pablo ve necesario escribir la segunda carta a los tesalonicenses donde advierte de este problema y arroja más luz sobre la segunda venida de Cristo. Leamos pues, desde el versículo 13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Dormir se refiere a los que están muertos. Ese es el lenguaje que usa el Nuevo Testamento. La persona que muere pues está durmiendo un sueño hasta que es despertado en ocasión de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, Pablo está diciendo, no se entristezcan, los otros si ya no tienen más solución, murieron y entonces les espera la resurrección de juicio, de condenación. Mientras que estos duermen, murieron, pero esperan la resurrección que los devuelve a la vida eterna. Ese es el argumento que Pablo va a usar a continuación. Por lo tanto, no tengan tristeza si alguien ha muerto, pero ha muerto en la gracia, creyendo en el Señor. Miremos cómo se expresa. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él o murieron en la fe. Notamos otra vez utiliza la palabra dormir para referirse a la muerte, y al dormir en Él es que murió en la gracia, creyendo. Por lo tanto, le cabe la esperanza de una resurrección, de que vuelva a la vida, pero ya perdonado, justificado, hecho inmortal, un cuerpo nuevo, lozano, en contraste con los pecadores que también resucitarán en otra ocasión, es decir, un tiempo más adelante, como cuenta Apocalipsis, pero para una resurrección de condenación. Y entonces ahora Pablo describe cómo será esa venida. Miremos, desde el versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Notemos que Pablo creía que en sus días, año 51, se producía la segunda venida. No precederemos, no llevaremos la delantera a los que durmieron, a los muertos. Qué interesante allí, Pablo está diciendo que tanto unos como otros, los que murieron en la fe como los que están con vida, Pablo creía que iba a ser uno de ellos, de los creyentes, pues allí ambos grupos serían tomados por el Señor. Miremos cómo sigue el texto. Porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primeramente. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado. Notemos, aquí Pablo está diciendo que van a ser arrebatados primeramente el grupo de los que han creído. Jesús baja del cielo con voz de trompeta, con voz de arcángel, y entonces resucitan los santos, les da vida. Yo quisiera que repasemos el texto brevemente, nuevamente, si esto encaja con la teoría moderna del rapto secreto. Vamos a ver que está discordante. Vamos a leer otra vez el versículo anterior, vamos a mirarlo, 16. Fíjense, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de trompeta y con voz de arcángel y trompeta de Dios,
descenderá del cielo, esto es segunda venida. Notemos lo sonoro del evento, al decir voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios, es algo que llena el cielo, tal como Jesús lo describe en Mateo 24, describe la segunda venida, y por lo tanto no es secreto, ese es el punto. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay una resurrección, pero por un mando sonoro, una voz. Cuando Jesús está bajando del cielo, el texto nos dice así, que descenderá, Jesús baja del cielo. Los textos de Mateo 24 y otros, como Apocalipsis, describen más elementos, entre ellos que huestes de ángeles acompañen a Jesús mientras desciende del cielo. Estamos extrayendo lo esencial de la carta a los tesalonicenses. Jesús baja del cielo con voz tronante, sonora, con orden, y ordena que los creyentes que murieron en la fe, ellos resuciten. El punto es que aquí no cabe algo secreto. Sí que hay un arrebatamiento, o le llaman rapto, eso vamos a leerlo, pero es un arrebatamiento público, no como se enseña por allí en tiempos modernos, donde sorpresivamente están gente en las iglesias y desaparecen, arrebatados o raptados en forma secreta. Repasamos el texto, es muy importante porque esta es una base que Pablo sentó primariamente en el cristianismo, y Dios le reveló, e incluso él mismo dice, os decimos en palabra del Señor, es como él se expresa, por lo tanto fue por revelación, y Dios no se contradice. No hay textos posteriores en el Nuevo Testamento que contradiga esta porción que tiene que ver con la segunda venida. Leemos nuevamente el texto del versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel. Allí se cumpliría el texto de Daniel 12:1, discutido hoy también por iglesias modernas, de la relación entre el arcángel Miguel y el Señor Jesús. Porque en Daniel 12:1-2 en adelante se menciona el descenso del arcángel Miguel, dice el texto allí. Y que entonces cuando él baja se produce una resurrección, pero por causa del arcángel Miguel. Y acá el texto nos está diciendo que Jesús baja con voz de arcángel. Además de esto, asociando con un texto de Judas, se menciona que el arcángel Miguel es el que le da órdenes a Satanás: Jehová te reprenda, porque se va a llevar un cadáver al cual resucita, que es Moisés. Al llevarse a Moisés, por el cuerpo de Moisés, disputan el arcángel Miguel y Satanás. Y el arcángel Miguel no discute más, sino que lo echa, que Jehová te reprenda. Y se lleva entonces a Moisés resucitado. Al unir los textos nos muestra que el arcángel Miguel tiene estas características: la capacidad de resucitar. O recibe de parte de Dios la orden, él la transmite, resucita a este cadáver Moisés, según el libro de Judas. Y vemos también en Daniel 12:1 esta capacidad que el arcángel Miguel tiene de producir la resurrección allí de buenos y malos. El texto va a hablar así. Y ahora se nos dice en Tesalonicenses capítulo 4 que el Señor Jesús baja del cielo con voz de arcángel y produce la resurrección de los justos. La pregunta que surge es: ¿el arcángel Miguel y Jesús, que hacen la misma tarea, son la misma persona? De hecho, acordémonos que en el libro de Josué, capítulo 5, se nos cita el único caso de un ser que no es Dios, que se le aparece a Josué vestido como príncipe de los ejércitos de Jehová, y Josué preguntando: ¿quién eres? ¿Eres de los enemigos? ¿Eres de los nuestros? No, vengo como príncipe del Señor de los ejércitos. Y entonces, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Responde Josué: sácate los zapatos de tus pies, porque donde estás es tierra santa. Y Josué adoró de la misma manera que Moisés hizo allí ante la zarza ardiente, ante la voz de Dios. Y este príncipe, que no es Dios, que acepta adoración, creemos los cristianos que se trata de la persona de Jesús, el Hijo de Dios. Bien, esto es lo que estamos mirando acá con el arcángel Miguel, lo propio también, que este es un ser jefe de ángeles, no necesariamente un ángel, es arcángel, jefe de ángeles, y que produce la resurrección, o lleva adelante la resurrección de Moisés. Judas
y de buenos y malos en Daniel 12, 1, 2. Y ahora Tesalonicenses 4, con voz de arcángel baja del cielo y ordena la resurrección de los creyentes en Jesús. Hemos leído el versículo 16, lo miramos nuevamente, solamente la última parte. Primera de Tesalonicenses 4, 16, recordemos, cuando dice, y los muertos en Cristo resucitarán primeramente. 17 ahora. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Allí sí, podemos hablar de un arrebatamiento. Hoy se usa el lenguaje de rapto. El punto es que no es secreto, porque también los santos vivos simultáneamente son llevados, arrebatados, o si se quiere usar el lenguaje raptados, no hay conflicto con ello, pero sí hay con el concepto de secreto, porque los creyentes que murieron son resucitados y luego los vivos son arrebatados juntamente con ellos. No hay secreto allí, es decir, es público. Están todos siendo llevados. Miremos cómo termina el texto entonces del versículo 17 en adelante. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y a continuación el consuelo que da Pablo cuando dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Notamos qué importante un concepto que el apóstol trae ya en aquellos primeros días del cristianismo acerca de cómo sería la segunda venida. Notamos que en cuanto a la fecha ahora, si tuviéramos que hablar de fechas de la venida, Pablo está diciendo que él habla en primera persona, los que vivimos, los que hayamos quedado, él creía que iba a estar, hasta donde Dios le iba revelando. Lógicamente pasaron ya casi 2000 años desde esta carta hasta la fecha y Jesús no ha venido. Pero Pablo también ya escribió lo que leemos a continuación del capítulo 5, versículo 1, que Dios le había revelado que en cuanto a fechas Dios no lo iba a revelar porque había planes que caben solamente a la deidad saber fechas y sazones, como dice acá, pero sí pide Pablo que se preparen para el evento. Miremos entonces capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Esta palabra tiempos y ocasiones es la misma que aparece cuando los discípulos, antes de que Jesús ascendiera al cielo, después de los 40 días de estancia en la tierra, resucitado, según Hechos 1, usan la misma expresión. ¿Cuándo restaurarás el reino? Y Jesús les dice las palabras de Pablo. Les dice, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones o los tiempos y las ocasiones. Jesús ya se los decía a ellos, no pregunten, no les toca a ustedes. Entonces hagan la tarea que tienen que hacer. Bien, es lo que estamos leyendo acá de Pablo, dice, usa las mismas palabras, tiempos y ocasiones o sazones. Seguimos leyendo. No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba con respecto a eso. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, o sea, sorpresivamente. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pablo amonesta hacia aquellos que intentan calmar los ánimos de las personas, y cada vez que digan paz o seguridad, o aún en niveles políticos, vienen desgracias para que el hombre siempre esté atento y siempre alerta. Jesús viene, que esté el corazón preparado, como leemos ya para finalizar estos últimos versículos. Miramos. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Estamos compartiendo entonces la esencia del tema de la primera carta a los tesalonicenses. Esto es lo que estamos estudiando. En la siguiente emisión veremos ya la segunda carta a los tesalonicenses y el detalle del anticristo también lo veremos
también con detalle. Por lo pronto queremos invitarles a que esta grabación, si les interesa, pueden encontrarla allí en la página que se les indica, y que ahí están toda la serie de las grabaciones que desde que se ha comenzado hasta la fecha de Panorama Histórico del Cristianismo. De nuestra parte, queremos agradecerles que nos acompañen, que nos apoyen, que estén participando, escuchando, aprendiendo de esta historia fascinante, cual es la historia del cristianismo en el primer siglo y de ahí en más los siglos y las décadas subsiguientes. Hasta entonces, cuando nos encontremos, muchas gracias y que Dios los bendiga. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.